Es uno de los lugares más concurridos de El Salvador, un mercado por donde pasa, cada día, buena parte de la comida que llega a la mesa de todo un país, miles de comerciantes humildes, madrugadas de trabajo duro, un río de dinero en efectivo corriendo entre los puestos, y en medio de toda esa normalidad, un secreto que casi nadie veía. Este es el caso de cómo el mercado más importante de El Salvador terminó financiando, en silencio, a una de las pandillas más peligrosas del hemisferio. $50,000 al mes, exprimidos del bolsillo de vendedores de tomate y de cebolla, entregados a la Mara Salvatrucha por el simple derecho a trabajar. Lo que vas a escuchar está documentado en investigaciones judiciales y en audios de intervenciones telefónicas de la propia Fiscalía. No es una leyenda del mercado, es un negocio real, con cuentas reales, que operó durante años a plena vista. Porque este es uno de los mayores misterios del crimen organizado. Cómo las estructuras criminales más ricas no se esconden en las sombras, sino que operan frente a nosotros, disfrazadas de rutina, en el lugar donde compramos la comida. Todos veían un mercado. Casi nadie veía la máquina de hacer dinero que había debajo. Este es el caso del dueño invisible de la tiendona. Hay lugares que un país entero necesita para vivir, aunque casi nadie se detenga a pensar en ellos. Lugares por donde pasa, literalmente, la comida de toda una nación. En El Salvador, ese lugar tiene un nombre: La Tiendona. Si alguna vez comiste una fruta, una verdura, un tomate en El Salvador, es muy probable que haya pasado por aquí primero. Porque La Tiendona no es un mercado cualquiera. Es el mercado mayorista más grande del país. El corazón que bombea el abastecimiento de frutas, verduras y granos a todo el territorio. Ubicada en San Salvador, en la zona de San Miguelito, La Tiendona lleva décadas siendo el gran centro de distribución nacional. Aquí llegan los camiones cargados desde el campo, desde las fronteras, desde los puertos, y desde aquí, la mercancía se reparte a los mercados más pequeños, a las tiendas de barrio, a los puestos de todo el país. Es el eslabón invisible entre el agricultor y tu mesa. Imagina el lugar: miles de comerciantes, cientos de puestos apretados unos contra otros, camiones entrando y saliendo a todas horas, muchos antes del amanecer, cargadores subiendo sacos al hombro, el griterío de la venta, el regateo, el ir y venir de gente que se gana la vida a puro esfuerzo. Es uno de los lugares más vivos, más ruidosos y más trabajadores de El Salvador. Y es sobre todo un lugar de una cosa: efectivo. Aquí casi todo se paga en billetes, en mano, sin bancos, sin tarjetas, sin registros. Millones de dólares cambiando de mano cada semana, en pequeñas transacciones de comerciantes humildes que compran y venden para sobrevivir. Un río de dinero en efectivo corriendo cada día entre los puestos. Para el salvadoreño común, La Tiendona es sinónimo de trabajo honrado, de madrugadas duras, de familias que llevan generaciones vendiendo en el mismo puesto. Es el rostro del comercio popular, del esfuerzo de la gente sencilla. Pero detrás de esa fachada de normalidad, de ese bullicio de trabajo honesto, había otra realidad. Una que los comerciantes conocían muy bien, pero de la que casi nadie se atrevía a hablar. Porque ese río de dinero en efectivo no pasaba desapercibido para todos. Alguien lo miraba con mucha atención. Alguien había entendido, mejor que nadie, que quien controla un mercado como La Tiendona no controla solo puestos de verdura, controla una máquina de hacer dinero. Y ese alguien no era el dueño del mercado, no era la alcaldía, no era ninguna autoridad. Era una pandilla, y durante años, según la justicia salvadoreña, convirtió el mercado más importante del país en una de sus mayores fuentes de financiamiento. Un cajero automático que pagaba, mes tras mes, decenas de miles de dólares. Un negocio que casi nadie veía, pero que todos, sin saberlo, ayudaban a sostener. Este es el caso del dueño invisible de La Tiendona, y de los $50,000 al mes que salían, en silencio, del corazón comercial de El Salvador. Para entender quién mandaba de verdad en La Tiendona, hay que olvidarse de los papeles, de quién era el dueño legal, de qué decía la alcaldía. Porque en el corazón comercial de El Salvador, durante años, el poder real
No lo tuvo ninguna autoridad, lo tuvo una pandilla. En esa zona de San Salvador operaba una estructura de la Mara Salvatrucha, la MS-13, y su dominio sobre el mercado no era el de un grupo de delincuentes que roba de vez en cuando. Era un control total, sistemático, casi administrativo. La pandilla se comportaba como el verdadero gobierno del lugar. ¿Y cómo se ejerce el control sobre un mercado con miles de comerciantes? A través de una sola palabra. La palabra que aterrorizaba a cada vendedor de El Salvador. La renta. La renta es el nombre que las pandillas le dan a la extorsión. Un impuesto criminal. El dinero que un comerciante debe pagar, cada semana o cada mes, simplemente por el derecho a trabajar, por el derecho a no ser golpeado, por el derecho a que no le hagan daño a su familia. No es un pago por ningún servicio. Es un pago por seguir vivo. Y en la tiendona, según la fiscalía, esa renta se cobraba a todos, al que tenía un puesto de verduras, al mayorista que traía camiones de mercancía, al transportista que descargaba producto, al pequeño vendedor que apenas sobrevivía. Nadie quedaba fuera. Si querías trabajar en ese mercado, tenías que pagarle a la pandilla. Imagina lo que era la vida ahí. Una señora que vende tomates, que se levanta a las 3 de la madrugada, que apenas saca para comer, teniendo que apartar una parte de sus pocas ganancias para entregársela a un pandillero. No porque quiera, porque si no lo hace, la amenaza es clara y es real. El daño, la golpiza, la muerte. Para ella, para su esposo, para sus hijos. Ese era el clima. Un miedo silencioso, cotidiano, metido en la rutina del mercado. Los comerciantes pagaban y callaban. Porque denunciar era jugarse la vida. La pandilla tenía ojos en todas partes. Colaboradores, informantes, vendedores obligados a avisar quién hablaba con la policía. En ese ambiente, el silencio no era complicidad, era supervivencia. Pero, ¿por qué un mercado? ¿Por qué la MS-13 puso tanto empeño en dominar precisamente la tiendona? La respuesta es pura lógica criminal. Porque un mercado mayorista es, para una pandilla, la mina de oro perfecta. Piénsalo. Primero, el volumen. Miles de comerciantes significan miles de rentas. Cada puesto, una cuota. Multiplicado por todo el mercado, un caudal enorme de dinero. Segundo, el efectivo. Como vimos, en la tiendona todo se mueve en billetes. Dinero imposible de rastrear, perfecto para el crimen. La renta se cobraba en efectivo y desaparecía sin dejar huella en ningún banco. Tercero, el control de los accesos. Quien domina un mercado domina quién entra y quién sale. Qué camión descarga y cuál no. Eso da un poder absoluto sobre los comerciantes, que dependen de ese acceso para vivir. Y cuarto, la constancia. Un asalto es dinero una vez. Un secuestro es un golpe único, pero un mercado es un ingreso fijo, mensual, garantizado. Un salario para la pandilla, pagado por miles de trabajadores aterrorizados. Por todo eso, la tiendona no era para la MS-13 un simple territorio. Era un negocio, su negocio más rentable. Una empresa de extorsión montada sobre el esfuerzo de la gente más humilde del país. Y como toda empresa, generaba ingresos. Ingresos que, cuando la fiscalía por fin pudo medirlos, revelaron una cifra que dejó claro el tamaño real de lo que se movía, en silencio, entre los puestos de verdura. Durante años, nadie sabía con exactitud cuánto dinero salía de la tiendona hacia la pandilla. Era un secreto guardado en el miedo de los comerciantes y en las cuentas ocultas de la MS-13. Hasta que la fiscalía intervino las comunicaciones de la estructura y por fin pudo poner un número a la sangría. La cifra fue esta: alrededor de $50,000 al mes. Detente en ese número, porque es enorme. $50,000 cada mes, exprimidos de los comerciantes de un solo mercado. Hagamos la cuenta simple. Esos son unos $600,000 al año. Más de $500,000 anuales, salido del bolsillo de vendedores de tomate, de cebolla, de fruta. Gente que se levanta antes del amanecer para ganarse la vida, financiando sin quererlo a una de las organizaciones criminales más peligrosas del hemisferio. Y ese dinero no se repartía por igual. Como en cualquier empresa, había un jefe que se llevaba la mejor parte. Según la investigación,
El cabecilla que controlaba la estructura de la tiendona embolsaba para sí alrededor de $16,000 al mes. Piensa en lo que eso significa. Un pandillero, en un país donde el salario mínimo ronda los $300 mensuales, ingresaba 16,000, más de 50 veces lo que gana un trabajador salvadoreño promedio, sin trabajar, sin producir nada, sin más mérito que el de infundir terror, solo por controlar el miedo de un mercado. ¿Y cómo se recaudaba semejante cantidad? No con improvisación, con un sistema, casi con la disciplina de una empresa de cobros. La renta se cobraba de forma periódica y organizada. Cada comerciante tenía asignada su cuota, según el tamaño de su negocio. El mayorista con camiones pagaba más. El pequeño vendedor de puesto pagaba menos, pero pagaba. Y había cobradores encargados de recorrer el mercado, puesto por puesto, recogiendo el dinero en las fechas establecidas, como quien pasa a cobrar un recibo. Solo que el recibo era la supervivencia, y el que no pagaba lo hacía a riesgo de su vida. Ese dinero recogido se juntaba, se contaba, y empezaba a subir por la estructura, de los cobradores de la calle, hacia los mandos medios, hasta llegar a la cúpula que dirigía el negocio, muchas veces desde dentro de una cárcel. Y aquí conviene poner la cifra de la tiendona en perspectiva, para entender su verdadera dimensión. $50,000 al mes de un solo mercado, pero la MS-13 y el Barrio 18 controlaban cientos de territorios en todo El Salvador, barrios, rutas de buses, mercados, colonias enteras. Cada uno su propia fuente de renta. Cuando se suma todo, el panorama es devastador. Se estima que, antes del régimen de excepción de 2022, las pandillas extorsionaban a los salvadoreños por cientos de millones de dólares al año. Una economía criminal paralela, montada por completo sobre el miedo. Y la tiendona, con sus $50,000 mensuales, era solo una pieza de esa maquinaria gigantesca. Una de las más rentables, sí, pero una entre cientos. Ahora bien, recaudar $50,000 al mes, mover ese dinero, repartirlo, esconderlo, no es cosa sencilla. Requiere organización, requiere logística, requiere, aunque cueste creerlo, contabilidad. Y ahí está lo que hace de este caso algo tan revelador. Porque la MS-13 no cobraba esa renta como una simple banda de matones. La cobraba como lo que se había convertido, una verdadera empresa del crimen, con empleados, con cuentas, y hasta con auditores que vigilaban que ni un solo dólar se perdiera por el camino. Cuando pensamos en una pandilla, imaginamos violencia, tatuajes, armas. No imaginamos hojas de cálculo, no imaginamos contadores, no imaginamos auditores revisando cuentas. Y sin embargo, eso es exactamente en lo que se habían convertido las pandillas salvadoreñas, en una empresa del crimen, con una estructura financiera tan organizada que sorprende. Una investigación del periódico El Faro, basada en miles de folios de expedientes judiciales y en audios de intervenciones telefónicas, retrató esa maquinaria con un detalle escalofriante. Y le puso un nombre que lo dice todo. Inversiones Barrio 18, Sociedad Anónima. Como si fuera una compañía registrada, porque, en la práctica, funcionaba como una. Ese retrato vale para entender cómo operaban las dos grandes pandillas, la MS-13 y el Barrio 18, en su faceta financiera, y muestra que detrás de la renta de un mercado como la tiendona, había toda una organización empresarial. Veamos cómo funcionaba. Empecemos por una figura clave, y sorprendente, el colaborador, porque no todos los que trabajaban para la pandilla eran pandilleros. La estructura se apoyaba en gente común, personas sin tatuajes, sin antecedentes, que cumplían funciones específicas dentro del negocio. Había dos tipos de colaboradores. El primero era el informante, un empleado de una empresa o un vendedor del mercado, que a cambio de una tajada del dinero, le pasaba a la pandilla información valiosa, los nombres de los dueños, cuántos empleados tenían, cuántos vehículos, cuánto facturaban. Inteligencia para saber cuánto exprimir a cada víctima. El segundo tipo era el que movía el dinero. La persona que recibía la renta y la hacía circular, para que el dinero sucio no llegara directo a manos de un pandillero fichado.
una especie de triangulación. El dinero pasaba de la víctima a un intermediario, a un colaborador, y así iba subiendo, limpiándose de rastros por el camino. Y aquí viene el detalle que revela hasta qué punto esto era un negocio formal. La pandilla manejaba lo que ellos mismos llamaban costos de operación. Igual que cualquier empresa descuenta gastos, la pandilla descontaba de la renta recaudada sus propios costos. Escucha esto, porque es asombroso. De cada cobro, se descontaba una especie de salario para el colaborador, de unos $50. Se descontaba también una pequeña cantidad, de $10 o $20, por lo que sería el transporte del dinero, el costo del taxi o del transporte que llevaba los billetes de un lugar a otro. Tenían, literalmente, una planilla, gastos operativos, nómina, logística, una contabilidad del crimen. Y para vigilar que todo cuadrara, que nadie robara, que cada dólar llegara a su destino, la pandilla tenía contadores y auditores, muchos de ellos operando desde dentro de las cárceles, a través de teléfonos celulares metidos de contrabando. Desde una celda, un cabecilla podía saber cuánto había recaudado su estructura en la tiendona esa semana y exigir cuentas si faltaba dinero. Una empresa dirigida por control remoto, desde la prisión. Ahora, la pregunta que importa. Todo ese dinero, los $50,000 al mes de la tiendona, sumados a los de cientos de territorios más. ¿A dónde iba? ¿En qué se gastaba la fortuna exprimida a los comerciantes? La investigación lo detalla, y el destino de ese dinero es tan revelador como su origen. Una parte iba a la guerra. Cuando la pandilla olía conflicto, invertía en armas, pistolas, fusiles, municiones. El dinero del tomate y la cebolla convertido en balas. Otra parte iba a la operación diaria de la pandilla, celulares para seguir coordinando el crimen, vehículos, zapatos y ropa para los miembros, incluso kilos de cocaína, para el negocio de la droga. Otra parte se invertía en negocios lícitos, pequeñas tiendas, despensas, locales que servían para lavar el dinero y darle una apariencia legal. La renta sucia, blanqueada en un negocio de barrio. Y otra parte, quizás la más reveladora de todas, iba al bienestar de la propia estructura. Honorarios de abogados para los pandilleros presos, donaciones a las madres y esposas de los que estaban en la cárcel, apoyo a las familias de los miembros caídos. La pandilla se cuidaba a sí misma, como una empresa que cuida a sus empleados, usando el dinero robado a un pueblo entero. Esa era la verdadera dimensión del negocio, no un grupo de delincuentes gastando lo robado en un día. Una organización financiera compleja, con ingresos, costos, inversiones y hasta prestaciones sociales para los suyos. Todo montado sobre el miedo. Todo pagado por los comerciantes de mercados como la tiendona. Pero toda empresa, incluso la del crimen, deja rastros. Movimientos, llamadas. Y esos rastros fueron, al final, su perdición. Porque mientras los contadores de la pandilla vigilaban cada dólar, alguien más, desde afuera, había empezado a escuchar. Durante años, la pandilla se sintió intocable en la tiendona. Cobraba su renta a plena luz, contaba su dinero, daba órdenes desde las cárceles, convencida de que el miedo de los comerciantes era un muro impenetrable. Nadie denunciaba, nadie hablaba. El negocio parecía perfecto, pero tenía una debilidad, una sola, y era, precisamente, su mayor fortaleza, el dinero. Porque una máquina que mueve $50,000 al mes necesita comunicarse, necesita coordinar quién cobra, quién recibe, cuánto se reparte, a dónde va cada billete, y toda esa coordinación se hacía por teléfono. Llamadas y mensajes entre cobradores, colaboradores, mandos medios y los cabecillas presos. Cada palabra, una prueba en potencia, cada llamada, un hilo del que tirar. Y del otro lado de esos teléfonos, alguien empezó a escuchar. Para desmantelar estructuras como esta, la Fiscalía salvadoreña desarrolló un método que cambió las reglas del juego. Ya no se trataba solo de capturar al pandillero que cobraba en la calle, porque ese caía y otro ocupaba su lugar al día siguiente. Se trataba de algo más ambicioso, seguir el dinero, reconstruir toda la estructura financiera,
desde el cobrador de la esquina hasta el jefe que daba las órdenes desde la celda. La herramienta clave fueron las intervenciones telefónicas. Con autorización de un juez, los investigadores pinchaban los teléfonos de la estructura y escuchaban, durante meses, las conversaciones de la pandilla. Y lo que grababan era demoledor. Los pandilleros hablando de cuánto había que cobrar, discutiendo quién no había pagado la renta, coordinando la recogida del dinero, quejándose de las cuentas. Sin saberlo, ellos mismos iban narrando su propio delito, llamada tras llamada. Ese trabajo recayó en una unidad especializada, la División Élite contra el Crimen Organizado, la DECO. Investigadores dedicados a rastrear no a los gatilleros, sino a las finanzas de las pandillas, a entender la empresa criminal desde adentro, a mapear quién era quién, a poner nombre y rostro a cada pieza de la estructura. Meses de escuchas, de seguimientos, de cruzar información, para armar un caso que resistiera ante un tribunal. Pero las escuchas, por sí solas, muchas veces no bastan. Hace falta algo más difícil de conseguir, gente dispuesta a hablar. Y aquí es donde entra el acto más valiente de toda esta historia. Porque en medio de todo ese miedo, hubo comerciantes que se atrevieron a denunciar, personas comunes que, arriesgando su vida y la de sus familias, decidieron acercarse a las autoridades y contar lo que estaban viviendo. Recordemos un dato que retrata ese coraje. En un solo caso de extorsión en la zona del centro, 7 salvadoreños tuvieron el valor de ir cada día a una delegación policial a denunciar que los estaban extorsionando. 7 personas que dijeron basta, sabiendo lo que arriesgaban. Esos denunciantes anónimos, sumados a las intervenciones telefónicas y al trabajo de la DECO, fueron los que permitieron a la Fiscalía hacer lo que durante años pareció imposible: medir el negocio, ponerle una cifra, reconstruir la estructura completa que sangraba a la tiendona, y preparar el golpe. Porque una vez que tienes las llamadas, los nombres, las cuentas y los testimonios, llega el momento de actuar, de convertir meses de investigación en capturas, de desmontar, pieza por pieza, la empresa del crimen que se había adueñado del mercado más importante del país. Y ese golpe, cuando llegó, formó parte de la mayor ofensiva contra las pandillas que El Salvador había visto jamás. Durante años, la pregunta que rondaba a cada comerciante de la tiendona era una sola: ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo dejaremos de pagarle a la pandilla para poder trabajar en paz? Parecía que nunca, que la renta era tan eterna como el mercado mismo. Y entonces, en marzo de 2022, El Salvador cambió de golpe. Tras un fin de semana en el que las pandillas asesinaron a decenas de personas, el gobierno de Nayib Bukele decretó el régimen de excepción, una medida que suspendió ciertas garantías constitucionales y desató la mayor ofensiva contra las pandillas en la historia del país. Desde entonces, más de 80,000 presuntos pandilleros han sido capturados y encarcelados. Y aquí hay que ser claros y honestos, porque el tema tiene dos caras. Por un lado, el régimen de excepción ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por detenciones sin pruebas, por miles de inocentes atrapados en las redadas y por muertes bajo custodia. Es una política profundamente controvertida, con un costo humano real que no se puede ignorar. Pero por otro lado, tuvo un efecto innegable sobre el negocio de la extorsión, y es aquí donde nuestra historia encuentra su desenlace, porque con las estructuras de las pandillas desmanteladas, con los cabecillas y los cobradores tras las rejas, ocurrió algo que los comerciantes de El Salvador llevaban décadas soñando. La renta, en muchos lugares, simplemente dejó de cobrarse. En mercados, en rutas de buses, en colonias enteras, la extorsión que parecía eterna se desplomó. Comerciantes que durante años habían entregado una parte de sus ganancias a la pandilla, de pronto podían quedarse con todo lo que ganaban. Vendedores que vivían con el miedo metido en el cuerpo, empezaron a trabajar sin la angustia del cobrador acercándose a su puesto. Y la tiendona, el gran mercado que durante años había financiado a la MS-13 con decenas de miles de dólares al mes, fue parte de ese cambio. El río de dinero que salía en silencio hacia la pandilla se secó. Aquel cajero automático del crimen, por fin, se apagó. Piensa en lo que eso significó para la gente común. La señora que vende tomates y que se levanta a las 3 de la madrugada,
ahora se queda con lo que gana. El mayorista que traía camiones ya no aparta un sobre para el pandillero. La familia que llevaba generaciones vendiendo en el mismo puesto ya no vive con el miedo de no poder pagar la cuota. Para ellos, para los que sufrieron la extorsión en carne propia, ese alivio fue real, fue enorme. Ese es el desenlace de nuestra historia, no la condena de un solo hombre, sino el fin de todo un sistema. La máquina de exprimir a los comerciantes de la tiendona, que funcionó durante años a la vista de todos y que nadie pudo parar, terminó desarmada. Pero esta historia deja lecciones que van más allá de El Salvador, y que vale la pena llevarse. La primera es sobre la naturaleza del crimen organizado. Las pandillas no se financian solo con grandes golpes espectaculares. Se financian, sobre todo, con la sangría lenta y constante de la gente humilde. $50,000 al mes no salieron de un banco ni de un secuestro millonario. Salieron, poco a poco, del bolsillo de miles de vendedores de verdura. El verdadero motor del crimen no es la violencia deslumbrante, es el goteo invisible de la extorsión cotidiana. La segunda es sobre lo que no vemos. Durante años, cualquiera podía pasar por la tiendona y ver solo un mercado bullicioso y trabajador. La máquina criminal operaba a plena vista, escondida detrás de la normalidad. Y esa es quizás la lección más inquietante. Los negocios más grandes del crimen no siempre están en las sombras. A veces están frente a nosotros, disfrazados de rutina, en el lugar donde compramos la comida. Y la tercera, la más compleja. El fin de la extorsión en El Salvador llegó de la mano de una política dura y polémica, con luces y con sombras muy reales. Recuperar la paz de los comerciantes tuvo un costo en derechos y en inocentes atrapados que el país todavía está sopesando. Y esa es una conversación que le corresponde a cada salvadoreño y a cada pueblo que enfrenta al crimen tener con honestidad. Lo que es indudable es que, durante demasiado tiempo, el mercado más importante de El Salvador tuvo un dueño invisible, una pandilla que, en silencio, le sacaba $50,000 al mes al esfuerzo de la gente más humilde. Un negocio que casi nadie veía, pero que todos, de un modo u otro, terminaban pagando. Y quizás la verdadera pregunta, la que deberíamos hacernos siempre, es esta: ¿cuántos mercados, cuántas calles, cuántos rincones del mundo tienen todavía hoy un dueño invisible cobrando su renta en las sombras, mientras todos miramos hacia otro lado? Por eso quiero leerte en los comentarios. En tu país, en tu ciudad, en tu barrio, ¿existe también ese cobro invisible? Esa renta que los comerciantes pagan en silencio para poder trabajar y de la que casi nadie habla. Cuéntanos cómo se vive eso donde tú estás, desde México, Honduras, Guatemala, Colombia o cualquier rincón de la región, y lee lo que responden los demás, porque el primer paso para acabar con un dueño invisible es, precisamente, dejar de mirar hacia otro lado y ponerle nombre. Y aquí, esa conversación apenas empieza.